¿Cómo podía una adolescente de una aldea remota llevar el peso del universo en su vientre sin ser destruida por el escándalo y el juicio de su propia gente? Nazaret era un lugar de polvo y silencio, una aldea tan insignificante que ni siquiera se mencionaba en los registros detallados de Judea en aquel entonces, sirviendo solo como telón de fondo para vidas cotidianas. En este rincón olvidado de Galilea, una joven llamada María vivía una rutina dictada por las rígidas tradiciones de sus antepasados y las grandes expectativas de su familia y la pequeña comunidad local que la rodeaba. Estaba legalmente unida a José, un carpintero del linaje de David, mediante un contrato de compromiso que tenía el peso legal de una unión consumada, aunque aún no compartían sus vidas bajo el mismo techo. A los ojos de sus vecinos, era solo una chica más preparándose para una existencia doméstica de trabajo manual y anonimato total, completamente inconsciente de que era el centro de un plan eterno. El aire de Nazaret traía el olor a tierra seca y el peso de un largo silencio profético de Dios, un silencio que estaba a punto de romperse de una manera que quebrantaría la tranquilidad de su vida sencilla. No buscaba la gloria, pero la gloria la encontró entre los muros de barro de su humilde hogar, revelando que los ojos del Creador no buscan palacios de mármol, sino corazones dispuestos. José era un hombre de pocas palabras y profundas convicciones, con las manos encallecidas por la dura madera que trabajaba a diario para construir un futuro digno para la mujer que había elegido bajo la ley. Para él, la Torá era la brújula absoluta de su existencia, y su compromiso con María representaba el cumplimiento de su deber como hombre justo del linaje real de David, aunque su realidad fuera la de un artesano. Veía a María no como la protagonista de un drama cósmico, sino como la compañera silenciosa que lo ayudaría a mantener la dignidad de su herencia en una tierra ocupada por las botas de los soldados romanos. El pueblo de Nazaret, con sus pequeñas casas de piedra y estrechos callejones, sirvió de refugio protector para una relación que seguía todos los protocolos legales y sociales de la época, sin aparentes desviaciones ni sospechas. Nadie en ese polvoriento pueblo podía imaginar que el Rey de Reyes elegiría un escenario tan común, lejos de los dorados palacios de Jerusalén, para iniciar la mayor invasión de luz que el mundo haya presenciado jamás. La rectitud de José pronto sería puesta a prueba, pero en ese momento solo planeaba la vida sencilla que creía tener derecho a vivir, sin saber que su linaje sería usado por Dios. La legalidad del compromiso judío era tan estricta que cualquier violación de la confianza se consideraría adulterio, y José, en su rectitud, se movía por una delgada línea entre la tradición y la revelación. El silencio de una tarde cualquiera fue repentinamente interrumpido por una presencia ajena al mundo material, que irrumpió en el espacio privado donde María se dedicaba a sus quehaceres domésticos y oraciones habituales. No se oían trompetas para los vecinos, ni se veían nubes en el tejado de la casa, pero la atmósfera se densificó con una santidad que obligó a la joven a sentir la extrema fragilidad de su condición humana. Gabriel, el mensajero que permanece constantemente en la presencia del Altísimo, no apareció con la dulzura de un sueño efímero, sino con la aterradora autoridad del reino eterno que cruza el tiempo lineal y el físico. Sus primeras palabras no fueron una petición de permiso, sino una declaración de favor que resonó como un trueno en el alma de María, dejándola profundamente perturbada, buscando el significado oculto de tal saludo. Era virgen, una sencilla hija de Israel, y sin embargo un arcángel se dirigió a ella como si fuera la pieza más importante de la compleja maquinaria de la divina providencia que actúa en la tierra. El miedo que la envolvió no fue solo la conmoción de la visión angelical,
sino la comprensión espiritual de que le arrebataban la vida por un propósito que aún no podía comprender. La presencia del mensajero exigía una postura de reverencia que María adoptó instintivamente, mientras el aire a su alrededor parecía vibrar con la urgencia de un anuncio que la había aguardado durante milenios. La voz de Gabriel cargaba con el peso de las antiguas promesas de los profetas, revelando que el tan esperado Mesías no vendría de una alianza política ni de un matrimonio real, sino que milagrosamente surgiría de su propio vientre. La explicación desafiaba todas las leyes de la naturaleza conocidas por el hombre. El Espíritu Santo la cubriría con su sombra, y el poder del Altísimo concebiría vida donde ninguna semilla humana había entrado a germinar. Este niño no sería un simple descendiente biológico de David, sino el mismísimo Hijo de Dios, heredero de un trono eterno que jamás vería fin, derrota, ni rivalidad terrenal ni espiritual. María escuchó, mientras el mensajero detallaba un plan que la exaltaría por encima de todas las mujeres de la historia y la colocaría en el centro de un escándalo social que podría costarle la vida. Cada palabra del ángel era un ladrillo que se ponía en los cimientos de una nueva alianza, exigiendo una respuesta que ninguna lógica humana podría proporcionar fácilmente ante el peligro de la muerte por lapidación. El destino de Israel y de toda la humanidad parecía pender de un hilo en la reacción de aquella joven que, en ese momento, era la única testigo de una propuesta que cambiaría la estructura de la realidad para siempre. Procesaba la información de que la divinidad se encarnaría en su propia estructura biológica, una idea que rompía con todos los paradigmas teológicos de su época. En el interior de María se desataba una silenciosa batalla entre el instinto natural de supervivencia y la llamada imperiosa del Creador, quien la había elegido entre millones de almas para esta sagrada y singular misión. Comprendía plenamente las implicaciones legales de ser encontrada embarazada estando comprometida con José, sabiendo que su reputación, el honor de su familia y su integridad física corrían ahora un riesgo absoluto ante la ley. Sin embargo, al comprender la realidad de la invitación divina, el miedo dio paso a una paz profunda y sobrenatural que trascendía su juventud y su vida cotidiana. Sin pedir una señal de escape ni garantía de bienestar material, recurrió a la autoridad invisible del mensajero y ofreció su existencia como un lienzo en blanco a la voluntad del soberano. Su respuesta fue una obra maestra de entrega absoluta. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Un acto de obediencia que permitió que el infinito se hiciera finito. En ese momento de sumisión, el cielo y la tierra se tocaron en el silencio de Nazaret, y la promesa de redención comenzó a tomar forma biológica en un acto de humildad que ningún rey jamás podría igualar. El peso del sí de María resonó por los pasillos de la eternidad, sellando el inicio de la encarnación del Verbo en el vientre de una criatura que aceptó ser el tabernáculo del Creador. Tan pronto como el ángel se marchó, la habitación volvió a su silencio habitual. Pero María ya no era la misma muchacha que momentos antes había entrado para sus quehaceres rutinarios en la casa de sus padres. Ahora llevaba dentro la esperanza de las naciones, un secreto sagrado que empezaba a latir en su sangre mientras contemplaba con temor y temblor cómo explicaría lo inexplicable al justo José. El peso de la redención del mundo crecía físicamente en una adolescente de un pueblo que valoraba el honor por encima de todo, creando un inevitable choque con la sociedad. Fuera de su casa, el sol seguía poniéndose sobre las colinas de Galilea, y los habitantes de Nazaret seguían con sus vidas, sin percatarse de que la cuenta regresiva para el fin de una era ya había comenzado.
María permaneció sola, sintiendo los primeros signos de un embarazo que era, al mismo tiempo, su mayor bendición espiritual y su carga más peligrosa ante el despiadado tribunal de los hombres. Sabía que la obediencia a Dios a menudo implicaba sacrificar la propia reputación y estaba dispuesta a atravesar el valle de la incomprensión humana para que naciera la luz. La tensión entre el milagro divino y la realidad cultural de Israel comenzaba a cernirse sobre ella, preparando el terreno para el conflicto que pondría a prueba la fe de todos los involucrados. La noticia del embarazo de María no llegó a José a través de una conversación amable, sino a través de un silencio que pesó más que cualquier acusación directa. Su mirada había cambiado, y los signos físicos del embarazo comenzaban a manifestarse con una claridad que ningún manto extenso podría ocultar por mucho tiempo a la mirada atenta de un hombre que la amaba. Para José, la conmoción fue como un golpe físico que destrozó el futuro planeado, dejando solo los fragmentos de una traición aparentemente obvia bajo la luz implacable de la ley de Moisés. Caminó por las calles de Nazaret con el corazón en llamas, sintiendo el peso de la humillación pública que estaba a punto de caer no solo sobre él, sino sobre toda su casa y el honor de sus antepasados. El código moral de su pueblo no dejaba lugar a interpretaciones románticas ni excusas infundadas. La evidencia ante sus ojos sugería adulterio durante el periodo sagrado del compromiso. Cada vez que veía a María, el dolor de la pérdida se mezclaba con el horror de la realidad, creando un abismo de desesperación donde antes solo había esperanza y planes para una vida sencilla y justa. El carpintero, conocido por su rectitud, se encontraba ahora ante el mayor dilema de su existencia, donde la justicia exigía el rigor de la ley y su corazón clamaba por algo que aún no podía nombrar. Ser un hombre justo, en el contexto de la Judea del siglo I, significaba vivir en absoluta conformidad con los mandamientos divinos, pero José poseía una justicia atemperada por una compasión que trascendía el legalismo frío. Sabía que si denunciaba públicamente a María, la consecuencia sería el rigor de un juicio que podría culminar en la muerte por lapidación o, como mínimo, en un aislamiento social devastador para la joven y su familia. Las noches de José se convertían en vigilias de angustia, donde sopesaba la responsabilidad religiosa frente al dolor de una traición que creía real y definitiva. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una solución que preservara la dignidad de la ley sin aniquilar por completo a la mujer a la que aún sentía el deber de proteger de alguna manera. Finalmente, decidió dejarla en secreto, anulando el contrato de compromiso en el silencio de una transacción privada que le ahorraría el escarnio público, aunque eso significara cargar para siempre con la duda sobre su propio honor. Este discreto plan de divorcio fue el límite máximo de su bondad humana, un intento desesperado por ser fiel a Dios sin convertirse en el verdugo de su amada. Sin embargo, mientras se preparaba para llevar a cabo esta dolorosa decisión, el cielo vigiló su integridad y se preparó para intervenir en la oscuridad de sus pensamientos más profundos. Esa noche, el sueño de José no le trajo el descanso esperado, sino que le sirvió de portal a una revelación que reorganizaría las fibras de su fe y lo colocaría en el centro de una misión que jamás se atrevió a imaginar. Mientras el mundo físico que rodeaba Nazaret se sumía en la quietud del amanecer, el reino espiritual se manifestaba vívida e innegablemente en la conciencia del carpintero. Un ángel del Señor no solo se le apareció, sino que lo llamó por su título de heredero, José, hijo de David, un saludo que conectó inmediatamente sus circunstancias actuales con la grandeza de las promesas mesiánicas.
La voz angelical penetró la barrera de los sueños con una claridad que disipó todas las oscuras dudas que habían atormentado su corazón en los días anteriores, aportando una luz que la lógica humana jamás podría producir. El mensajero no lo reprendió por su duda, sino que validó el sufrimiento de un hombre justo al explicarle lo que era imposible de comprender sin la revelación divina directa. La oscuridad de la habitación de José se llenó de una santidad que convertía el acto de respirar en un ejercicio de reverencia, mientras que el secreto que María portaba fue finalmente compartido con él por el propio Creador. Desde ese momento, el carpintero de Nazaret dejó de ser un hombre traicionado y se convirtió en el guardián terrenal de un misterio que los ángeles anhelaban contemplar. Las instrucciones del ángel eran precisas y estaban cargadas de un significado teológico que cambiaría para siempre la trayectoria de la redención humana. No debía temer tomar a María como esposa. El mensajero explicó que lo concebido en ella no era fruto del pecado ni de la infidelidad, sino la obra directa y milagrosa del Espíritu Santo, el mismo poder que se cernía sobre el abismo en la creación. La misión de José quedó definida con absoluta claridad. Debía nombrar al niño Jesús, o Yeshua, que significa el Señor salva, pues él sería responsable de salvar a su pueblo de sus pecados. Al nombrar al niño, José lo adoptaría formalmente en su linaje, confiriendo al Mesías el derecho legal al trono de David, cumpliendo así los requisitos de las antiguas escrituras. La responsabilidad que pesaba sobre los hombros del artesano era ahora de magnitud cósmica, transformando su taller en un santuario y su futuro matrimonio en un acto de obediencia espiritual sin precedentes. Comprendió que su protección y su silencio serían el escudo humano bajo el cual la luz del mundo crecería hasta el momento en que fuera revelada a las naciones. La revelación no solo restauró su confianza en María, sino que lo convocó a una guerra espiritual donde su principal arma sería la sumisión incondicional a los mandatos del Altísimo. Al despertar, José no dudó ni buscó consejo humano para validar la experiencia sobrenatural que acababa de presenciar en el santuario de su mente y espíritu. El hombre que se había acostado con el corazón apesadumbrado por un divorcio inminente, se levantó con la determinación de quien ahora caminaba bajo las órdenes directas del Rey de Reyes. Tomó a María como esposa según el mandato divino, asumiendo ante toda la comunidad el estigma social de ese embarazo temprano y protegiéndola con la autoridad de su propio nombre y reputación. No hubo explicaciones detalladas para vecinos o familiares curiosos que calculaban mentalmente la duración del embarazo. Solo una obediencia silenciosa y tenaz selló el destino de la pareja. José se convirtió en el refugio seguro donde María podía descansar, compartiendo ahora con ella el peso de la gloria y la tensión constante de vivir una realidad que el resto del mundo aún no podía ver. La casa del carpintero se convirtió en el primer tabernáculo del Mesías, donde la rutina diaria se caracterizaba por la reverencia contenida y la preparación para el cumplimiento de las profecías que comenzaban a revelarse. La presencia de la divinidad en el vientre de María creó una atmósfera de santidad que José guardó con celo, sabiendo que cada día lo acercaba más al momento en que el infinito nacería en suelo humano. Sin embargo, el escenario del nacimiento del Salvador no sería la familiaridad de Nazaret, sino un lugar determinado por decretos imperiales y antiguas profecías que comenzaban a converger. A lo lejos, en Roma, César Augusto emitió un censo que exigía que todo hombre regresara a su ciudad de origen para registrarse, una maniobra política con fines fiscales y de control demográfico.
José, perteneciente a la casa y linaje de David, se vio obligado a llevar a María, ya en avanzado estado de gestación, en un viaje agotador y peligroso hacia Belén de Judea. El Imperio Romano, con toda su opresión y burocracia, actuaba inconscientemente como un instrumento en manos de Dios para colocar a los protagonistas en el lugar exacto donde nacería el Mesías. El viaje de unos 150 kilómetros por terrenos áridos y senderos escarpados fue una prueba de resistencia física y confianza espiritual para la pareja, que viajó bajo el calor del día y el frío de la noche. Cada paso hacia Belén era un paso hacia el cumplimiento de la profecía de Miqueas, que señalaba a esa pequeña ciudad como la cuna del gobernador de Israel. Mientras el mundo se movía para satisfacer la vanidad de un emperador terrenal, el Rey Eterno avanzaba humildemente, montado en una bestia de carga, para encontrar su lugar en la historia. Al llegar a Belén, el agotamiento físico de María había alcanzado su punto máximo, y las contracciones que anunciaban el inicio del parto se intensificaron bajo la tenue luz de las estrellas. La ciudad estaba sumida en un caos burocrático, con sus calles abarrotadas de viajeros que, como ellos, habían regresado para cumplir el decreto del César, creando un ambiente de impaciencia e indiferencia. José tocaba puerta tras puerta con una urgencia que rozaba la desesperación, buscando solo un lugar mínimamente limpio y privado para que la promesa de Dios pudiera venir al mundo con dignidad. Sin embargo, lo que encontró fue el rostro frío de una humanidad demasiado preocupada por sus propios problemas como para prestar atención a una mujer embarazada en apuros. Cada negativa era un doloroso recordatorio de que el Mesías no estaba siendo recibido con alfombras rojas, sino con la hostilidad del desinterés y la falta de espacio en las posadas abarrotadas. El contraste entre la magnitud del acontecimiento que estaba a punto de ocurrir y la recepción mundana en Belén revelaba la profunda ceguera espiritual de quienes esperaban un rey, pero no reconocían la hora de su visita. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, mientras María, en silencio y profunda oración, soportaba el dolor físico de la encarnación que estaba a punto de completarse. La negativa final en la última posada no fue un acto de malicia deliberada, sino el resultado de una sociedad que simplemente no tenía cabida para su creador dentro de sus estructuras organizadas y cómodas. Sin otra opción, y con el tiempo agotándose, José fue dirigido a un refugio rudimentario, posiblemente una de las cuevas utilizadas para proteger a los animales durante las noches más frías de Judea. Allí, entre el intenso olor a heno, polvo y el calor húmedo del ganado, la providencia divina finalmente preparó el escenario para el evento más importante de la historia de la humanidad. El suelo de tierra y las paredes de roca desnuda enmarcaban una escena que subvertía toda la lógica del poder y la realeza que el mundo había conocido. No había parteras reales, telas de seda ni la comodidad de una cama cálida. Solo existía la fe inquebrantable de dos jóvenes completamente entregados a la voluntad del Todopoderoso. La exclusión de Jesús de los centros de consuelo humano no fue un accidente, sino una declaración teológica de que su reino no pertenecería a este sistema de cosas. El aislamiento de ese lugar permitió que el misterio de la encarnación se desarrollara lejos de la curiosidad mundana, preservando la santidad de un momento que pertenecía más al cielo que a la tierra. Esa noche, el silencio del establo fue roto por el agudo llanto de un recién nacido, el sonido que anunciaba que el Verbo de Dios finalmente se había hecho carne y habitaba entre nosotros. María, con manos temblorosas de cansancio y adoración, envolvió al niño en sencillos pañales y lo recostó con cuidado en un pesebre.
el comedero donde los animales recibían su alimento diario. Ese trozo de madera tosca se convirtió en el primer trono del Salvador del mundo, simbolizando desde su primer aliento que vino a ser el pan de vida para una humanidad hambrienta de esperanza. José observó la escena con reverente admiración, contemplando la extrema fragilidad de aquel bebé, a quien sabía sustentador de todo el universo visible e invisible. La divinidad estaba ahora contenida en una estructura biológica humana, sujeta al frío, al hambre y a la necesidad de protección, en un acto de condescendencia que los ángeles presenciaron con asombro. El nacimiento en Belén fue un punto de inflexión en la historia, donde la eternidad colisionó con el tiempo de una manera tan humilde que pasó desapercibida para todos los poderosos de la época. Allí, en el anonimato del establo, la luz que iluminaría a todas las naciones comenzó a brillar en medio de la oscuridad de la noche y la extrema pobreza. Mientras Belén dormía y el palacio de Herodes permanecía ajeno al acontecimiento cósmico que acababa de ocurrir, la actividad en el reino espiritual alcanzó un clímax de gloria sin precedentes. En las colinas circundantes, un grupo de pastores velaba por sus rebaños de los depredadores, viviendo al margen de la sociedad, considerados ritualmente impuros y socialmente despreciables. Eran hombres acostumbrados a la soledad, al clima riguroso y a las penurias de una vida que rara vez recibía atención de ninguna autoridad religiosa o política. Dios, en su soberanía, eligió precisamente a estos hombres marginados para ser los primeros en recibir la noticia que cambiaría el destino de la humanidad. La elección de los pastores confirmó que el Mesías no había venido para quienes se consideraban justos e importantes, sino para los humildes y para quienes reconocían su total dependencia del Señor. La oscuridad del campo fue repentinamente desgarrada por una luz insoportable para los ojos humanos, cuando la presencia de un ángel se manifestó ante aquellos hombres petrificados por el miedo. El contraste entre la monótona rutina de la guardia nocturna y la repentina intrusión de la gloria celestial creó un momento de terror sagrado que exigió una intervención divina inmediata para calmar sus corazones. La voz del ángel no trajo un decreto de juicio, sino una proclamación de alegría desbordante destinada a todas las personas, independientemente de su posición social o mérito personal. El mensajero anunció que en la ciudad de David había nacido el Salvador, que es Cristo el Señor, dando a los pastores las coordenadas exactas para localizar la divinidad encarnada. La señal que se les dio fue paradójica. No debían buscar un bebé rodeado de guardias ni signos de riqueza, sino un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Inmediatamente el cielo sobre las colinas de Belén estalló con una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios, proclamando gloria en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El sonido de esa adoración angelical reverberó por las montañas, marcando la primera vez que el mundo físico escuchó con claridad la liturgia constante que tiene lugar ante el trono del Creador. Los pastores, antaño aislados en su insignificancia humana, se convirtieron ahora en testigos presenciales de una celebración que ni siquiera los reyes de Israel habían sido dignos de presenciar. El mensaje fue claro. El cielo se abría a la tierra y la invitación se extendió primero a aquellos que no tenían nada que ofrecer excepto su propio asombro. Impulsados por un impulso que combinaba curiosidad y una fe incipiente, los pastores dejaron sus rebaños, su único medio de vida y seguridad, para apresurarse hacia la aldea de Belén. No esperaron el amanecer ni una nueva confirmación. La palabra de Dios, transmitida por los ángeles, fue suficiente para impulsarlos a buscar la señal prometida.
Al llegar al establo, encontraron exactamente lo que el mensajero había descrito: la humilde pareja y el bebé recostado en el pesebre, una escena de tal sencillez que requería ojos espirituales para discernir la realeza oculta. Al contemplar al niño, vieron no solo a un recién nacido, sino el cumplimiento de todas las esperanzas de sus padres y la respuesta a siglos de silencio profético. Se convirtieron en los primeros evangelizadores de la nueva era, compartiendo con María y José todo lo que habían oído sobre el destino de ese niño, fortaleciendo la fe de la pareja en medio de esa precaria situación. María atesoró todas estas palabras en su corazón, procesando la confirmación externa de que el milagro en su vientre era, de hecho, el Salvador prometido. Los pastores regresaron a sus campos glorificando a Dios, transformados de simples pastores de ovejas en portadores de la mayor noticia que el mundo jamás recibiría. Mientras la sencillez de los pastores sellaba la recepción local, una señal sobrenatural en el firmamento convocaba a naciones lejanas al evento. En las tierras de Oriente, los estudiosos de las estrellas y las escrituras antiguas, conocidos como magos, observaron una luz que no seguía los patrones naturales del cosmos. No se trataba simplemente de una alineación planetaria común, sino de una estrella de singular brillo que indicaba el nacimiento de un rey de importancia universal y espiritual. Estos hombres, poseedores de poder, sabiduría y riquezas, abandonaron la comodidad de sus palacios y la seguridad de sus fronteras para seguir a un guía celestial a través de desiertos despiadados. Representaban al mundo gentil, aquellos fuera de los pactos de Israel, pero que ahora eran atraídos por la fuerza gravitacional de la encarnación. El movimiento de estos magos era prueba de que el nacimiento en Belén no era un secreto local, sino un llamado que resonaba hasta los confines de la tierra, desafiando la soberanía de los imperios. Cada kilómetro recorrido por sus caravanas era un testimonio de que la verdad divina brilla incluso en la oscuridad del paganismo, guiando a los buscadores sinceros hacia la fuente de la luz. Su viaje era un acto de fe intelectual y espiritual, una búsqueda de un rey que sabían superior a todos los monarcas de la tierra. Al llegar a Jerusalén, la capital religiosa y política de 1906, Judea, la pregunta de los magos, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos?, resonó como un trueno en los salones de mármol de Herodes. Herodes, un monarca conocido por su paranoia sanguinaria y su obsesión por el control absoluto, sintió que su trono se tambaleaba bajo el peso de una amenaza que no pudo identificar. La noticia perturbó no solo al rey, sino a toda la ciudad, que temía las reacciones violentas de un gobernante que ya había asesinado a miembros de su propia familia por el poder. Los escribas y sumos sacerdotes fueron convocados apresuradamente para consultar los antiguos rollos, confirmando que la profecía de Miqueas señalaba a Belén como el lugar de nacimiento. Resulta irónico que quienes poseían la letra de la ley no se movieran ni un ápice para verificar el milagro, mientras que los extranjeros estaban dispuestos a recorrer el mundo para conseguirlo. El contraste era marcado. El conocimiento teológico sin fe alimentaba la indiferencia, mientras que la búsqueda de los magos revelaba un anhelo espiritual que Jerusalén ya había perdido. Herodes, escondiendo su odio bajo una máscara de falsa devoción, encargó a los reyes magos que encontraran al niño, tramando en su corazón el exterminio de cualquier rival que pudiera surgir. Guiados una vez más por la estrella que reapareció tras el oscuro encuentro con Herodes, los reyes magos finalmente llegaron al lugar donde se encontraban María, José y el niño. Había transcurrido tiempo desde la noche en el establo, y la familia ahora habitaba en una casa sencilla, pero la atmósfera de santidad seguía palpable para quienes tenían ojos.
Al entrar, los nobles eruditos de Oriente no exigieron protocolos ni reverencia. Al contrario, se postraron ante un bebé que no poseía ninguno de los atributos externos de la realeza. En ese gesto de humildad radical, la sabiduría del mundo reconoció su propia finitud ante la sabiduría de Dios manifestada en carne y hueso. Abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, reconociendo su majestad real, incienso, honrando su divinidad y su función como sumo sacerdote, y mirra, señalando el sacrificio en la cruz. La ofrenda de estos dones no fue un simple acto de generosidad, sino una transacción espiritual donde las naciones reconocieron el dominio absoluto del heredero de David sobre la historia. Aquellos hombres salieron transformados, llevando consigo la certeza de haber tocado el punto central del tiempo y del espacio en una casa cualquiera de Belén. Sin embargo, la gloria de la adoración de los magos se vio rodeada por la creciente sombra de una conspiración destinada a extinguir la vida del Mesías incluso antes de que creciera. Herodes, fingiendo un deseo de adoración, esperaba que los magos regresaran con el paradero exacto del niño para poder actuar con precisión contra su supuesto rival. Pero el cielo, que observa las intenciones más oscuras del corazón humano, intervino mediante una advertencia divina en sueños, ordenando a los magos regresar por otro camino. Al darse cuenta de que había sido engañado, la ira de Herodes estalló en una violencia demoníaca que no conocía límites morales ni piedad humana básica. Vio en el niño no al Salvador del mundo, sino a un usurpador de su poder temporal, y estaba decidido a convertir la tierra de Belén en sangre para asegurar su corona. La resistencia espiritual al reino de Dios comenzó a manifestarse de forma sangrienta, revelando que la luz siempre despertará el odio de quienes se alimentan de la oscuridad. El palacio de Herodes se convirtió en el centro de mando de una operación asesina, mientras el verdadero rey dormía bajo la silenciosa guardia de un carpintero y una joven madre. Mientras la furia del rey se intensificaba, el ángel del Señor se le apareció de nuevo a José en un sueño urgente, ordenándole huir a Egipto con el niño y María. No había tiempo para despedidas ni preparativos lentos. La seguridad del Redentor dependía de la prontitud y la obediencia silenciosa del elegido para ser su protector. José se levantó durante la noche, despertó a María y preparó lo estrictamente necesario para un viaje de exilio en una tierra extranjera y completamente desconocida. Partieron bajo el manto protector de la oscuridad, huyendo de las garras de un sistema político que no toleraba la presencia de la santidad real en su entorno geográfico. La huida a Egipto no fue una mera estrategia de supervivencia, sino el cumplimiento de un patrón profético donde Dios llama a su Hijo a salir de la antigua esclavitud. El Rey del universo se convirtió ahora en un refugiado, experimentando el rechazo y el desplazamiento que tantos sufrirían a lo largo de los siglos de la historia humana caída. María abrazó al bebé contra su pecho mientras caminaban hacia el sur, sintiendo como si el peso del mundo estuviera literalmente sobre sus hombros durante esa desesperada huida. La ausencia de la Sagrada Familia de Belén fue seguida por uno de los episodios más oscuros de la historia bíblica, la masacre indiscriminada de todos los niños de la región. Los soldados de Herodes, actuando bajo órdenes que ignoraban la ley de Dios por temor a un tirano, recorrieron las casas arrebatando a los niños de los brazos de sus madres. El llanto que se escuchó en Ramá, el lamento de Raquel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada, resonó como un grito de guerra en el reino espiritual. Cada vida inocente arrebatada era un intento frustrado de la oscuridad por atacar al
descendiente prometido, quien ahora estaba a salvo bajo la poderosa protección divina en tierras egipcias. Este terrible suceso sirvió como un brutal recordatorio de que el nacimiento de Jesús no fue un cuento para dormir, sino el comienzo de una verdadera y violenta batalla cósmica. La sangre de los inocentes en Belén testificó contra la crueldad del pecado y la desesperada resistencia del mal ante la llegada definitiva de la salvación de Dios. El pesebre, que una vez simbolizaba paz y humildad, ahora estaba rodeado por el luto de una ciudad que pagó un precio muy alto por albergar al Mesías prometido. Cada paso que dieron José y María, desde las colinas de Galilea hasta su aislamiento en Egipto, no fue resultado de circunstancias caóticas ni de un destino ciego, sino del cumplimiento preciso de un guión escrito antes de la fundación del mundo. La historia humana, con sus decretos imperiales e intrigas palaciegas, sirvió únicamente como escenario donde las antiguas profecías de Israel se hicieron realidad física y tangible. El nacimiento virginal en un linaje real, la ubicación precisa de la pequeña Belén y el llamado del Hijo desde las tierras egipcias fueron hitos dejados por Dios a lo largo de los siglos para que, cuando llegara el Mesías, fuera inconfundible para quienes conocían las Escrituras. Isaías, Miqueas y Oseas no fueron meros poetas de su tiempo, sino heraldos que describieron con precisión los detalles de una vida que cambiaría el curso de la eternidad. La soberanía divina incluso se valió de la resistencia humana para confirmar su palabra, demostrando que ningún tirano ni burócrata podía impedir lo que el Creador había determinado en su designio eterno. El nacimiento de Jesús fue el punto donde el tiempo lineal encontró un propósito absoluto, revelando que cada detalle de la vida de María y José estaba bajo el control directo de la mano del Todopoderoso. La estancia en Egipto duró hasta que el ángel del Señor trajo la noticia de la muerte de Herodes, indicando que el peligro inmediato había pasado, aunque la amenaza contra el reino de Dios seguía latente en el sistema de este mundo. José, siempre obediente al mandato celestial, regresó a la tierra de Israel, pero evitó Judea debido a la crueldad de Arquelao, estableciéndose de nuevo en la oscura Nazaret de Galilea. Allí, en un lugar de mala reputación y poca importancia, el Salvador del mundo vivió décadas en el anonimato, trabajando en la carpintería y sometiéndose a las leyes naturales del crecimiento y el aprendizaje humanos. Él, que había creado los océanos y las montañas, ahora moldeaba la madera bajo el calor abrasador, preparándose en silencio para la misión pública que culminaría en el sacrificio supremo por la raza humana. Aquellos años de silencio en Nazaret fueron tan esenciales como los milagros posteriores, pues demostraron la total identificación de la divinidad con la rutina, el sudor y las luchas cotidianas del hombre común. El Mesías se estaba forjando en la paciencia y la sumisión, esperando el momento exacto en que el Padre le daría la señal para manifestarse públicamente como la luz de las naciones. Es imposible contemplar el pesebre de Belén sin ver en él el presagio de la cruz que se erigiría en el Calvario 33 años después, como si el camino a la redención fuera una línea recta de sacrificio. El humilde nacimiento entre animales no solo fue una lección moral sobre la pobreza, sino el comienzo de un vaciamiento total de la gloria divina para que el pecado pudiera ser confrontado en su propio terreno. Las manos que María envolvió en sencillos lienzos serían las mismas que serían traspasadas por clavos de hierro por una humanidad rebelde y espiritualmente ciega. El rechazo en las posadas de Belén anticipó el grito de «Crucifícalo»,
que resonaría en los atrios de Jerusalén, revelando que el Mesías vino a ser el Cordero de Dios antes de ser el león de la tribu de Judá. Cada acontecimiento de la infancia de Jesús estuvo cargado con el peso de la misión redentora, señalando que nació para morir, para que el hombre pudiera vivir verdaderamente. El tosco pesebre de madera era, pues, el primer altar de un sacrificio que no perdonaría la vida del propio Hijo de Dios para restaurar la comunión rota en el Edén. El nacimiento de Jesús no es un mero registro histórico de un acontecimiento ocurrido hace milenios, sino la invasión definitiva del reino de Dios en un territorio dominado por la oscuridad y la muerte. Al encarnarse, el Verbo eterno se convirtió en el vínculo indestructible entre el Creador y la criatura, permitiendo que la absoluta santidad de Dios fuera tocada sin destruir al pecador. El plan de redención, revelado paso a paso a personajes sencillos como un carpintero y una virgen, demuestra que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana y la obediencia silenciosa. El misterio de la encarnación desafía la lógica de los sabios y el poder de los grandes gobernantes, eligiendo el camino de la humildad para vencer el orgullo que separaba al hombre de su origen divino. No hubo casualidad en la elección de Nazaret, en el decreto del César, ni en la estrella que guió a los magos. Todo fue meticulosamente orquestado por la inteligencia suprema de aquel que conoce el fin desde el principio. La historia del nacimiento es una prueba de que Dios no abandonó su creación al caos, sino que intervino directa y personalmente para rescatar lo que se había perdido mediante un acto de amor incomprensible. Al concluir el relato de la infancia y al encaminarse el Mesías hacia su destino público, se hace evidente que el pesebre fue solo el preludio de un trono inconmovible ante cualquier poder terrenal o infernal. El niño que dormía sobre heno en un establo es el mismo que hoy reina a la diestra de la majestad en lo alto, gobernando el universo con la autoridad de quien venció a la muerte misma. Su llegada al mundo estuvo marcada por la sencillez, pero su presencia exigió una respuesta de cada corazón que se cruzó en su camino, desde los humildes pastores hasta el paranoico rey en el palacio. El temor de Dios y la reverencia por su soberanía emanan de cada detalle de este relato, recordándonos que el Creador no está ajeno a nuestras penas, pues Él mismo las experimentó en la fragilidad de un recién nacido. La promesa hecha a los antepasados se cumplió con una fidelidad que trasciende el entendimiento humano, sellando un pacto de esperanza que sigue vigente para todas las generaciones que buscan la luz. El nacimiento en Belén fue el primer acto de una victoria que todavía resuena en toda la creación, invitando a cada alma a reconocer al Rey que se hizo siervo para hacernos hijos de Dios. La historia que comenzó en una aldea polvorienta de Galilea no termina con el cumplimiento de las profecías, sino que continúa viva en la transformación de vidas que aún hoy se postran ante Cristo encarnado. El silencio de Nazaret dio paso a la voz que calmó las tormentas, y la debilidad del bebé se convirtió en la fuerza que derribó las puertas del infierno y liberó a los cautivos del pecado y la condenación. La narración bíblica del nacimiento de Jesús nos enseña que Dios prefiere caminos ocultos y corazones humildes para realizar sus obras más magníficas y perdurables en la historia de la humanidad. El misterio de la divinidad que habita en un cuerpo mortal sigue siendo el mayor testimonio de la condescendencia y el amor infinito de un Dios que se preocupa por nuestra condición caída. Ante tal revelación, solo permanecen el silencio de la adoración y el temor de un Creador que es, al mismo tiempo, el juez de toda la tierra y el Salvador compasivo que yacía en un pesebre. La luz que brilló en Belén nunca se ha extinguido.
Ella sigue iluminando el camino para todos aquellos que, como los pastores y los reyes magos, están dispuestos a abandonarlo todo para encontrar al Rey.